Noticias RCN conoció el video donde se evidencia la motocicleta que transporta a 2 delincuentes que lanzaron la granada, que dejó como saldo una persona muerta y 13 más heridas en el sector de Tolerancia del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá. ¿Cómo avanza la investigación y cuál es el panorama 10 días después de la explosión? Les contamos en minutos. Después de conocerse la autorización del gobierno nacional para la extradición de alias Pipe Tuluá, autoridades en el Valle del Cauca refuerzan la seguridad en el centro del departamento, todo buscando proteger a la población civil de posibles retaliaciones de la banda delincuencial La Inmaculada. Los detalles en minutos en Noticias RCN. Hace poco más de 12 horas entraron en vigencia los aranceles entre Colombia y Ecuador. La noticia impactará la economía de ambos países y en minutos la revisaremos. Tenemos los videos de cómo las disidencias de las FARC obligan a comunidades en el Cauca a armar explosivos para cometer atentados. Estas imágenes son impactantes. 5 municipios del Urabá antioqueño se encuentran en emergencia por las lluvias. Ríos y quebradas se han desbordado, inundando viviendas, cultivos y arrasando con animales. Hay más de 1.200 familias afectadas. Luego de 4 días, los cuerpos de las 15 víctimas de la tragedia aérea ocurrida en norte de Santander ya están en sus ciudades de origen. Familiares y amigos les rinden homenajes. Hoy, en el último día del Hey Festival 2026 de Cartagena, les hablaremos de Mario Mendoza y su conversatorio. Habló sobre Estado de Fuga 1986, una serie que ha ocupado los primeros lugares en Netflix y, por supuesto, de nuestros recomendados el día de hoy. Todos los detalles en minutos. Último día de Expo Malocas 2026. La feria agroindustrial ha recibido más de 100.000 visitantes. Hoy el Parque de la Cultura Llanera tiene exposición y además la premiación del 10º Torneo Mundial de Aparte y Encierro de Ganado. En minutos nos vemos. Fuertes vientos y olas mucho más grandes acompañan el día 58 de ciencia en el ARC Simón Bolívar. Pero esto no es impedimento para continuar las funciones en el gigante científico. Hoy un nuevo hito: bucear en las aguas gélidas de la Antártida. Medellín vibró con el partido de la historia. El Atanasio Girardot se rindió ante Lionel Messi, que junto al Inter de Miami venció sobre el final Atlético Nacional. Fiesta y buen fútbol en el máximo escenario del fútbol antioqueño. Carlos Alcaraz sigue escribiendo su leyenda en el tenis al consagrarse campeón del Australian Open. El español venció a Novak Djokovic en 4 sets y se convirtió en el tenista más joven en conquistar todos los Grand Slams. Con total éxito se realizó el homenaje a Jason Jiménez en el Estadio El Campín de Bogotá. Luis Alfonso, Paz Bordo, Natalia Jiménez, Marvel y muchos otros artistas le rindieron tributo al artista que vivirá por siempre. En la Casa de los Famosos Colombia se conoció que Juanda Caribe era el supervillano. A pesar de todo, se ganó la inmunidad. Todos los detalles al final de la emisión desde Puerto Colombia. Volver a empezar de nuevo es tratar de revivir. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, 12:30 del mediodía, fin de semana. Comenzamos una nueva emisión de domingo aquí en Noticias RCN. Los saludamos desde varios puntos. Estamos, por supuesto, en nuestros estudios acá en Bogotá, pero también en el Meta, porque Noticias RCN nos tomamos esa región. En un rato, Marcela y Jorman nos acompañarán desde allí. De momento, entramos en materia. Una semana ha pasado desde el atentado con granada en el barrio Santa Fe en Bogotá y hoy aparecen nuevas pistas e imágenes reveladoras. Tenemos videos del momento en el que 2 delincuentes en moto lanzan el explosivo y con esas impactantes imágenes es que comenzamos esta emisión de noticias. Ana, usted está allí en el lugar. Reconstruyamos, por favor, los hechos.
Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que ocurrió en este punto, la zona de tolerancia del barrio Santa Fe en el centro de Bogotá el pasado 22 de enero, fue que en este punto donde nosotros nos encontramos, más precisamente hacia el bar que ustedes ven en estos momentos, el bar Troya, este establecimiento nocturno, fue donde las dos personas que iban a bordo de una motocicleta negra, uno de ellos vestía un saco rojo, otro de ellos, que fue al parecer quien lanzó esta granada, tenía un saco de color azul. Este video es revelador porque demuestra justamente el momento exacto en el que cae la granada y deja entonces este saldo lamentable de una persona fallecida y 13 más heridos. Como lo pueden ver, también esta zona se encuentra acordonada, custodiada por las autoridades que también realizan patrullajes en este sector para garantizar que no haya problemas a la afectación del orden público. Algo muy importante es que este video sería revelador para identificar a los responsables. Noticias RCN conoció el video del momento en el que dos delincuentes a bordo de una motocicleta negra arrojan la granada que dejó un muerto y 13 heridos la noche del 22 de enero en el sector de Santa Fe, en el centro de Bogotá. También acá hay antecedentes de un grupo delincuencial denominado Los Boyacos. También encontramos, o sea, ha escuchado otro grupo delincuencial, la 24. Estamos caracterizándolos, estamos determinando la línea de estupefacientes de quiénes, pero asimismo también estamos determinando los actores criminales de cada una de esas estructuras criminales. Pasan apenas 3 segundos entre la caída de la granada y su explosión que causó pánico. La mayoría de los heridos eran trabajadores de los diferentes negocios que se encontraban a las afueras del establecimiento nocturno Troya. Ha habido una leve mejoría, pero entre comillas, porque lo que pasa es que las ventas del comercio se han bajado considerablemente debido a la falta de afluencia de público, ¿sí? Entonces no se puede decir con exactitud que la situación haya mejorado, sino que está en stand-by, ¿sí? Nosotros estamos esperando es que retiren las vallas y esos maletines que tienen ahí. Según las autoridades, el responsable del establecimiento había recibido llamadas extorsivas 8 meses antes de la explosión, pero en los últimos meses no había sido contactado. Hay dos posibilidades. La primera, o se rompieron las estructuras de acuerdos criminales donde todos podían delinquir y nadie tocaba el negocio del otro, o definitivamente con el debilitamiento que se han dado por los golpes a las estructuras de la zona, bandas más pequeñas están intentando liderar, o personas de las bandas antiguas que no eran de los rangos más altos están intentando coronar este espacio. 10 días después, la zona de tolerancia del barrio Santa Fe permanece acordonada y custodiada por las autoridades. Terrible. Y la otra noticia del día tiene protagonista alias Pipe Tuluá, quien en cuestión de horas podría estar montado en un avión rumbo a Estados Unidos. Oscar, quien fuera el temor de los guardianes del IMPEC será extraditado. ¿Qué sabemos de él? Felipe, muy buenas tardes y a todos los televidentes. Pues a más tardar la próxima semana, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, podría estar subido en un avión rumbo a Estados Unidos. Esto luego de que el Ministerio de Justicia negara el recurso de reposición con el que buscaba frenar su extradición. Y antes de que el presidente Gustavo Petro viaje a Washington a sostener una reunión con el presidente Donald Trump. El mandatario de los colombianos se refirió a la futura extradición, asegurando que le dio luz verde al hallar que Andrés Felipe Marín habría intentado sobornar a varios funcionarios. A pocas horas de viajar a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump y altos funcionarios del gobierno estadounidense, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje contundente que sacude el panorama judicial del país. Esta vez el foco está puesto sobre uno de los delincuentes más temidos del Valle del Cauca, alias Pipe Tuluá. A través de su cuenta en X, el mandatario dio una orden directa al ministro de Justicia. Señor ministro de Justicia Andrés Zidárraga, ¿tiene usted la orden del presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias Pipe Tuluá, señor Andrés Marín Silva? Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho. El mensaje presidencial se conoce días después de que el Ministerio de Justicia confirmara que el proceso de extradición entró en su fase definitiva. El pasado 28 de enero, la cartera resolvió el recurso de reposición presentado por la defensa de alias Pipe Tuluá, dejándolo sin efectos. Con la firma del acto administrativo, el gobierno dejó en firme la resolución que autoriza su entrega a las autoridades de Estados Unidos.
Desde el Ministerio de Justicia se precisó que no existe ningún otro mecanismo legal dentro de esta vía para frenar la decisión, por lo que el proceso quedó plenamente ejecutoriado. Va para adelante la extradición del señor Pepe Tuluá. Yo creo que difícilmente se encontrarán argumentos jurídicos que cambien la decisión del gobierno a propósito de su extradición. Así, mientras el presidente Petro se prepara para su agenda en Washington, el gobierno envía un mensaje claro: la extradición de Pepe Tuluá va firme. Y obviamente hay temor, mucho temor por posibles represalias, especialmente en los departamentos de Cauca y Valle. Larry, ¿qué han dicho las autoridades? ¿Ya hay un plan para evitar nuevos ataques? Felipe, buenas tardes. Así es, las autoridades han adoptado medidas de seguridad urgente para buscar detener las retaliaciones o posibles retaliaciones de la banda delincuencial La Inmaculada en este municipio del centro del departamento de El Valle. Mire, lo que dice la gobernadora Dilian Francisca Toro es que se realizará una megatoma de seguridad. Esto, operaciones en conjunto con la policía, ejército y por supuesto fiscalía, todo buscando contrarrestar el crimen de esta banda, de la cual este hombre conocido como alias Pipe Tuluá era su máximo cabecilla. Dice la gobernadora Dilian Francisca Toro también que además se planea capturar a otros que han quedado con el poder para así evitar posibles retaliaciones contra la población civil de este municipio del centro del Valle. Se logró este resultado que pues ya lo decidió el presidente y el gobierno nacional. Lo que sí vamos es a reforzar, por supuesto, la seguridad en el municipio de Tuluá para que ya no haya retaliaciones. Y no hay plazo que no se cumpla y sin duda el 1 de febrero llega con una noticia clave: los aranceles entre Colombia y Ecuador, una tensión política que va a terminar afectando definitivamente a miles de colombianos. Juan Camilo, revisemos entonces cómo han sido estas primeras horas. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, señor, usted le dijo, no hay plazo que no se cumpla y hay que decir que esta fecha, pues muchos esperaban que llegara con un acuerdo, sin embargo, pues no pasó. Lo cierto es que quiero que vean de una vez estas imágenes. Corresponden al panorama en la frontera durante las últimas horas del sábado. Fueron larguísimas filas de camiones que estaban esperando poder cruzar antes de la medianoche y evitar ese cobro de los nuevos aranceles. Es que, señores, aquí no se nos puede olvidar que esta noticia es muy importante. Estamos hablando de un mercado de más de 2.500 millones de dólares cada año. Y entre los productos que van a estar grabados está, por ejemplo, el arroz, el plátano, el aceite, los neumáticos, el calzado, tan importante para la industria colombiana. La idea es pasar antes del 1 de febrero, aunque sabemos que hay mucha cantidad de carros para pasar para Tulcán y llegar a esperar a Bodega, porque allá hay mucha cantidad de carros esperando para el descargue. Desde este primero eso se va a caer totalmente el trabajo, lo que es el transporte pesado. Y para todos, más bien dicho, para todos. Tanto los importadores ecuatorianos como importadores colombianos hace 8 días han estado realizando sus importaciones, sus inventarios que los tenían para realizar en el mes de febrero, lo realizaron en esta semana. Y por eso el puente de Rumichaca sufrió un congestionamiento bastante grande. 12:41 es la voz de algunos comerciantes y transportadores, previo entonces a esta entrada en vigencia de los aranceles, que ya hace más o menos 12 horas y 40 minutos entraron en vigencia. Invitado para que analicemos la noticia, Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence. Gracias por estar en Noticias RCN. Hola Juan Camilo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Óigame, doctor Mejía, de una forma que todos lo podamos entender, ¿cuál va a ser entonces el impacto para la economía de estos aranceles que ya entraron en vigencia? Pues Juan Camilo, mire, ustedes lo mencionaban ahora, un monto de intercambio comercial cercano a los 2.800 millones de dólares. Colombia tiene una balanza comercial positiva con Ecuador, es decir, exporta más de lo que importa. Las exportaciones el año pasado cerraron niveles cercanos a 1.800 millones de dólares e importamos cerca de alrededor de 1.000 millones de dólares de Ecuador. Esta guerra arancelaria, infortunadamente, no es una buena noticia ni para Ecuador ni para Colombia. Ecuador, por ejemplo, importa energía. Recordemos, desde Colombia ha tenido Ecuador problemas recientes de abastecimiento de energía y había sido muy importante las exportaciones que estaba haciendo Colombia al Ecuador. Eso pone en riesgo, por supuesto, entonces, el abastecimiento de energía para ese país. Y también Ecuador recientemente, recordemos, anunció un aumento de 900% en el costo de transporte del oleoducto, que también
exporta barriles de petróleo de Colombia al exterior. Así que no es una buena noticia, afecta por supuesto el intercambio comercial y afecta a los dos países. Ojalá haya una salida diplomática para este impasse. Doctor Mejía, esto con respecto a los productos que exporta Colombia, los que exporta Ecuador, pero traigámosle esto un poco el tema a la gente, al bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos productos que importamos desde Ecuador y que podríamos comenzar a ver más costosos entonces en Colombia? ¿Va a haber alguna afectación de pronto a la canasta básica? Muy poca, porque realmente las importaciones que hacemos no superan los $1.000 millones. Para poner esto en orden de magnitud, Juan Camilo, Colombia está importando anualmente cerca de $60.000 millones. Así que la afectación para la canasta familiar va a ser pequeña. Tal vez de pronto los departamentos de frontera, indudablemente algo más, productos agropecuarios, algunos manufacturados, pero realmente el impacto no va a ser muy grande desde el punto de vista de ese intercambio. De todas maneras, algo de impacto va a haber, ratifico, especialmente en las zonas de frontera, y por eso el mensaje es que debe abrirse otra vez el canal diplomático bilateral para evitar que tengamos afectaciones tanto desde Ecuador como también, por supuesto, para los ciudadanos del Ecuador. Óigame, doctor Mejía, ¿y esto termina siendo un problema solo de las grandes empresas o las pequeñas y medianas empresas también se ven afectadas? ¿Cómo estamos con este segmento de empresas que son la mayoría de las empresas colombianas en exportaciones a Ecuador? Juan Camilo, mire, realmente esto afecta a todos los tamaños de empresa, porque si bien las grandes son las que usualmente tienen una vocación exportadora o importadora, esas empresas también le venden insumos importados a empresas pequeñas, micro o medianas en Colombia. Entonces, cualquier aumento de esos aranceles, esto no es otra cosa que un impuesto a las importaciones, pues naturalmente tiene afectaciones en los costos de producción de todas las empresas. Ratifico, esto es no solamente para las empresas grandes, sino también para las medianas y pequeñas del país. Pues doctor Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, gracias por estar en Noticias RCN y ayudarnos a entender este tema tan importante. Con mucho gusto, Juan Camilo, gracias por la invitación y feliz domingo para todos. Pues bien, mire, Felipe, antes de devolverle, esta noticia es muy importante, estamos esperando a ver qué pasa con los canales diplomáticos. No se nos olvide que en Panamá, en el foro de CAF, hace algunos días se reunieron las cancilleres colombianas y ecuatorianas. Esperemos a ver entonces qué pasa con esta noticia. Chao, señores, feliz tarde. Así es, Juan Camilo, el impacto a la economía lógicamente se ve venir. Y en noticias internacionales, pues se conocieron las primeras imágenes tras la liberación de Liam Conejo Ramos, de tan solo 5 años, y de su padre Adrián Conejo Arias, ambos de origen ecuatoriano, quienes permanecían en un centro de detención en Texas. Fueron detenidos el pasado 20 de enero en una redada de ICE. En estas imágenes se observa cuando abordaron un avión desde San Antonio, en Texas. Ahora se encuentran en Minneapolis, la ciudad en la cual viven, mientras esperan la decisión sobre si Estados Unidos les concede o no el asilo. Vamos con noticias de nuestras regiones y empezamos en Antioquia porque en el barrio Manrique La Honda, al interior de una vivienda, fue hallado el cuerpo de una mujer. Se trata, Marcela, de Laura Camila Olaya y además este asesinato acaba con una racha de 6 días sin homicidios en la capital antioqueña. Vamos precisamente a esa ciudad. Julián Vázquez, ¿qué dicen las autoridades? ¿Qué se sabe del caso del asesinato de Laura? Jorman, Marcela, televidentes, buenas tardes. La víctima tenía 26 años y más de 10 conviviendo con el hombre que le quitó la vida. Era además mamá de 2 hijos, de 2 niños de 8 y 12 años, quienes se encuentran en estos momentos bajo el cuidado de su abuela. Lo que se sabe de este terrible hecho es que a las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se presentó en las últimas horas el presunto victimario, manifestando que la había asesinado. Una tragedia y un crimen que tiene conmocionados no solo a sus familiares, sino también a los vecinos del barrio La Honda, donde nadie se explica qué fue lo que pasó. Me llamó la policía y que mi hermano, que si Jorge era mi hermano, yo le dije que sí. Entonces ahí que él había matado a la esposa. La verdad me quedé sorprendida, ni creí la verdad porque jamás pensamos eso de él. Yo entré en el primer cuarto, pero no vi nada. Entré al otro y ahí estaba ella.
con Laura Camila. 4 mujeres han sido asesinadas este año en la capital antioqueña, pero desde el nororiente de la ciudad hablamos también de noticias de Antioquia, porque las lluvias no dan tregua en el Urabá antioqueño. 5 municipios se encuentran en emergencia debido al desbordamiento de ríos y quebradas que no solo han inundado viviendas y cultivos, sino que también han arrasado con animales. Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí, Murindó y San Pedro de Urabá están en emergencia. Ríos como el Mulatos y el Jobo, quebradas, se han salido de su cauce, dejando escenas como esta, la de un bovino arrastrado por la corriente. Cultivos de plátano y viviendas también están bajo el agua. Y hay mucha afectación, hay mucha inundación en la mayoría de las veredas. Pedirle al gobierno nacional, departamental y municipal, al menos que hagan presencia en el territorio. Varias familias han tenido que abandonar sus viviendas debido a que el nivel del agua no baja y también temen enfermarse. En estos municipios nos han reportado 1.213 familias aproximadamente damnificadas, para lo cual el DAGRAN dispuso de su capacidad técnica de ayudas humanitarias. El agua también ha inundado vías, dejando a vehículos atascados. En Antioquia hay 81 municipios en alerta por inundación. Y de Antioquia nos vamos para el Caribe, Marcela, porque en las últimas horas fue asesinada una pareja de esposos en Santa Marta. El caso habría ocurrido en un estadero en Gaira, en el sur de la ciudad. Jorman, precisamente ya fueron identificados los nombres de las víctimas. Se trata de Diego Ochoa y su esposa Verónica, quienes fueron atacados a disparos. Diego murió en el lugar de la situación y Verónica en un centro médico. Daniela Mora, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Jorman, Marce, muy buenas tardes. Noticias tristes para todo el Caribe, por supuesto. Lo que han indicado las autoridades en las últimas horas es que este caso se reportó durante la noche de ayer en un establecimiento, como usted lo mencionaba, pero específicamente en el sector de Nueva Betel. Hasta ese lugar llegaron hombres armados a bordo de motocicletas disparando sin mediar palabra contra sus víctimas. Como usted también lo acaba de indicar, Diego Ochoa y Verónica Moreno. La mujer fue trasladada a un centro asistencial, pero lamentablemente no logró sobrevivir. La policía ha informado que uno de ellos dos registra antecedentes judiciales y por el momento no se conoce información relacionada con una recompensa que permita esclarecer los móviles del caso. Las víctimas se encontraban al interior de un establecimiento comercial cuando fueron atacadas por un sujeto armado, quien sin mediar palabra accionó un arma de fuego de manera indiscriminada en contra de la humanidad de estas personas. La policía dispuso un equipo investigativo especializado, el cual adelanta la recolección de elementos materiales probatorios. Pues ya hemos visto cómo las disidencias se dedican a atacar con explosivos a la fuerza pública en el Cauca. Lo que no habíamos visto hasta ahora es cómo fabrican esos artefactos. Lo que van a ver es impresionante. Miren, estos delincuentes estarían instrumentalizando a la comunidad para que fabriquen ellos las bombas. Todo un peligro. Giovanni, de una vez, vamos con las imágenes. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para los televidentes. Mira, hay mucha preocupación en la fuerza pública por lo que han identificado a través de drones y aeronaves no tripuladas. Lo que ustedes están viendo aquí a mi espalda son las imágenes que ha obtenido inteligencia del Ejército en lugares como el corregimiento del Plateado en el departamento del Cauca. Esta es la manera en la que están instrumentalizando a la población civil para elaborar los explosivos que luego son utilizados contra la fuerza pública. Pero lo peor es que están usando los entornos escolares, es decir, están usando las escuelas como el lugar en el que se reúnen a elaborar estos explosivos. Preparamos el siguiente informe con esas imágenes que ha obtenido inteligencia militar. El actuar de las fuerzas militares en departamentos como el Cauca se limita cada vez más a hechos reprochables como las azonadas cometidas por la población civil, que es instrumentalizada por las disidencias de las FARC. Es por eso que Inteligencia Militar ha incrementado sus labores de investigación para identificar cómo se planean estas azonadas. En los últimos días, el corregimiento del Plateado fue escenario de otro de estos hechos, en el que murió una persona y 20 más resultaron heridas. Desde drones, inteligencia del Ejército identificó cómo se planean estos actos delictivos.
En este video registraron el momento exacto en el que cerca de 9 personas se reunieron en la cancha del Colegio de la Vereda a elaborar los explosivos que fueron usados contra la fuerza pública. Es decir, ese mismo espacio en el que niños y niñas estudian y piensan en un mejor futuro, estas personas lo usaron para la guerra. Esas bombas Molotov fueron cargadas minutos después por estas personas encapuchadas que en videos como estos quedaron en evidencia cuando se dirigían a lanzarlas contra el ejército. También desde videos aéreos captados por las aeronaves no tripuladas del ejército se ve cómo usan los vehículos de los campesinos para transportar los elementos a los cuales les prenden fuego en medio de las azonadas. Inteligencia del Ejército, por medio de informes reservados como este, tiene plenamente identificadas cada una de las casas y los sitios exactos en donde las disidencias se refugian en medio de la población civil para planear las acciones terroristas en contra de la fuerza pública. Jorman, y esto que pasó en Cali es indignante. El servicio de alimentación para 70 adultos mayores de un comedor comunitario llamado La Misericordia en el barrio Andrés Sanín fue suspendido. Mire, Marcela, y la razón es porque unos delincuentes entraron hasta este establecimiento y vea, se robaron los cuchillos, los tenedores, las ollas, incluso con lo que le cocinaban a estos adultos mayores. Y pues la gran pregunta es qué va a pasar ahora. Larry Escobar, además de esto, ¿cómo le podemos ayudar a estos adultos mayores? Jorman, buenas tardes. Mire, ellos piden donaciones tanto de la comunidad del sector del barrio Andrés Sanín como de todo el oriente de la capital vallecaucana para que lleguen aquí y les puedan ayudar. Lo que ustedes están observando es por donde ingresaron los criminales, porque se robaron las rejas y después ingresaron, se subieron por el techo, dañaron todas las tejas y asimismo se llevaron, como lo decía usted, tenedores, cucharas, ollas y por supuesto la alimentación de estos adultos mayores que inclusive llegaban algunos con sus nietos porque no tienen alimentación en sus casas. Esto pues claramente pone en riesgo la alimentación de estas personas que desde el 20 de enero debieron recibir este plato de comida. Un espacio dedicado para ayudar al prójimo fue blanco de los criminales. Delincuentes saquearon completamente el comedor comunitario La Misericordia del barrio Andrés Sanín, oriente de Cali. 2 robos, todo, digamos la cocina, los contadores, los cables, las rejas, alimentos y muchas cosas que nos hacen falta aquí. Los delincuentes se llevaron los contadores de servicios públicos y también los alimentos que estaban destinados para 70 adultos mayores. El hurto, todo lo que es ollas, insumos de cocina, pero también el tema de ventanas, o sea, el tema de cerrajería que uno le llama, que pues eso es un monto elevado, el tema de las rejas también. Pero sí realmente nos preocupa mucho y así no hemos podido empezar, que debíamos haber empezado desde el 20 de enero a atender a la gente que sabemos que tienen mucha necesidad y que hasta hoy no hemos podido ni sabemos hasta cuándo no podemos prestar el servicio. La sede arquidiocesana pide a las autoridades reforzar la seguridad, pero sobre todo pide por el clamor ciudadano para la donación de alimentos e implementos para seguir con la labor de Dios y que los criminales torpedearon. Y continuamos con otras noticias, esta vez del departamento de El Chocó, porque sigue siendo muy preocupante lo que sucede con los animales a los alrededores del aeropuerto de Capurganá, esta zona turística que a diario recibe cientos de visitantes. Pues en las últimas horas se conoció que varios caballos ingresaron hasta una de las pistas de aterrizaje de este aeropuerto y por poco provocan una colisión con una avioneta durante una operación aérea. Este hecho, por supuesto, presenta un peligro inminente. La seguridad aérea de los corregimientos turísticos más visitados de Colombia y que continúa en riesgo producto del poco control de que hay de estos animales en los alrededores del aeropuerto Narciso Navas. Hoy vemos con mucha preocupación lo sucedido esta mañana en el aeropuerto Narciso Navas de Capurganá, donde varios caballos casi interrumpen el paso de una avioneta que aterrizó en el mismo aeropuerto.
Marcela, televidentes, miren, han pasado 4 días desde que el país registró una de las peores tragedias aéreas en los últimos años. Fue precisamente allá en mi tierra norte de Santander. Pero mire, los cuerpos de las 15 víctimas ya fueron trasladados a sus regiones de origen. Jorman, precisamente llegando a estas tierras donde eran los cuerpos de estas personas, pues las familias ya han hecho homenaje a este trágico accidente, como usted lo menciona, sucedido en la playa de Belén, en el Catatumbo. La bandera patria cubre los féretros de las víctimas de la tragedia como un símbolo del luto que vive el país. Familiares, amigos, compañeros de trabajo despidieron a los ocupantes de la aeronave. La espera por sus cuerpos terminó. En sus ciudades de origen, Arauca, Valledupar, Medellín y Ocaña, recuerdan con tristeza a sus seres queridos. Hoy nosotros como familiares perdemos mucho. De igual manera pierde la provincia de Ocaña, todo el norte de Santander, porque fue una gran persona. Así fue el último adiós del excongresista Diógenes Quintero, del exconcejal Juan David Pacheco, de su esposa María Sánchez, de Natalia Costa y de Ana Gisette Quintero. Con globos, camisas blancas y negras, la comunidad de Ocaña rindió un homenaje. En Medellín fueron sepultados los capitanes José Joaquín de la Vega y Miguel Vanegas, el piloto y copiloto de la aeronave. En el cementerio Campos de Paz reposarán sus restos mortales. Hace 2 días, Mayra Alejandra Bendaño cumplía 48 años. Era una destacada líder que velaba por los derechos de la mujer. Su cuerpo fue trasladado a Valledupar para sus exequias. Familiares siguen consternados por el siniestro. Una mujer muy brillante. Primero que todo, una mujer muy brillante, una mujer muy académica, una mujer muy estudiosa. Las oraciones por la tragedia también hicieron eco en Cúcuta, donde a través de una eucaristía fue despedido el candidato a la curul de paz, Carlos Salcedo. Una multitud lo acompañó para agradecer toda su labor social en la región. Y reciban en herencia el reino. En la playa de Belén, sitio de la tragedia, aún se investigan las causas. La Iglesia Católica ha declarado Campo Santo el pico del Cerro Curacica, lugar donde perdieron la vida 15 personas en medio de uno de los peores siniestros aéreos de los últimos años en el país. Qué dolor, solidaridad con estas familias. Y estando a 1 mes y 7 días de las elecciones al Congreso y de las consultas, la agenda política sí que está movida, Óscar. Vamos paso a paso, porque noticias llegan desde todos, absolutamente todos los frentes, comenzando por la pregunta del momento. ¿Va a poder o no Iván Cepeda participar en la consulta de izquierda? Pues a esta hora, Felipe, hay cónclave en el Consejo Nacional Electoral para tomar esta decisión. Si el candidato Iván Cepeda, como usted bien lo indica, ganador de la consulta de octubre, puede o no participar en la consulta Frente por la Vida. Recordemos que ya cambió de nombre otra vez, ¿no? Ya no es Pacto por la Vida, sino Frente por la Vida, del próximo 8 de marzo. Según conocimos con fuentes del alto órgano electoral, aún no hay una ponencia, puesto que sigue el análisis y la recolección de pruebas sobre si la intención de participar en una nueva consulta está apegada a la norma legal. La decisión se tomará el próximo lunes, pero podría tardar un poco más. Le preguntamos a un experto, a Alfonso Portela, quien fue registrador delegado para lo electoral, sobre qué podría pasar en las próximas horas. Esto fue lo que nos contó. El Consejo Nacional Electoral designó 3 magistrados, 2 magistradas y un magistrado, con el propósito de que realizaran toda la investigación pertinente, revisaran todos los documentos que componen esta situación y este expediente y presentaran una ponencia, que creo que ocurrirá el día lunes, a la sala plena del Consejo Nacional Electoral, quien tomará la decisión si permite que el candidato Iván Cepeda participe en las consultas del 8 de marzo o de lo contrario se inscriba directamente como candidato presidencial toda vez que ya agotó la participación en las consultas. Ahí está la explicación del doctor Portela de lo que puede pasar en las próximas horas. Pero cambiemos de tercio y hablemos de unas cuentas que no están tan claras. Se trata de los datos que entregó la organización Transparencia por Colombia, en los que vuelve a evidenciar que los candidatos le están haciendo conejo a la rendición de cuentas sobre sus campañas. A pesar de que tenían que haber entregado varios reportes sobre los ingresos y los gastos, solo el 5% lo ha hecho. De 2.901 candidaturas, 127 han rendido
rendido algún tipo de cuentas, mientras que 182 que buscan la reelección, solo 5 senadores y 12 representantes pues han rendido también algún tipo de cuentas. La verdad es muy poco. Pero pasemos a otro tema y tiene que ver con Diana Riveros, esposa del representante a la Cámara por el Catatumbo, Diógenes Quintero, quien anunció que asumiría las banderas políticas de su marido tras su muerte el pasado 28 de enero en un accidente aéreo. En un evento público en homenaje a la memoria del representante Quintero, Riveros declaró que trabajará por esta región, lo que según allegados a su familia indicaría que se postularía a la Cámara de Representantes. Veamos un poco de lo que dijo en este evento. Tu memoria y tu proyecto de vida ahora es el nuestro y lo llevaré adelante con el mismo fuego con el que tú lo hacías. Con ese espíritu fuerte y humanidad, tu legado, me encargaré de honrarlo, me encargaré de que este sueño llamado Diógenes Quintero continúe y sea posible con ustedes y junto a ustedes. Un dato para finalizar, inició el periodo de inscripción de candidatos para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. El plazo será hasta el 13 de marzo. Los comicios se celebrarán el 31 de mayo. Esto es todo por ahora en la información política. Jorman y Marcela allí desde la Puerta del Llano tienen mucha más información. Oscar, muchísimas gracias. Jorman, ¿qué le parece si ahora hablamos de noticias internacionales? Porque alrededor de 3 millones de costarricenses están habilitados para votar y elegir a su próximo mandatario. Estas elecciones también van a renovar los 57 escaños de la Asamblea Legislativa para los periodos 2026 a 2030, Jorman. Mire, Marcela, las últimas encuestas ubican a Laura Fernández como la favorita y además le atribuyen un respaldo superior al 40%. Este porcentaje sería crucial para evitar una segunda vuelta. Mejor dicho, le preguntamos a Gerald Chávez qué es lo que está pasando en esa ciudad, en ese país. Gerald, adelante. Saludos en estudios, así se viven las elecciones presidenciales de Costa Rica, donde 3,7 millones de costarricenses van a elegir a su presidente y también a 57 diputados a ocupar cargos en la Asamblea Legislativa. Desde tempranas horas, desde las 6 de la mañana, se han aperturado las juntas de receptoras de votos para recibir a los candidatos. El tiempo ha estado así, entre brisas en algunas partes del país de Costa Rica, y este es el ambiente que se vive en estas votaciones generales, una de las democracias más sólidas de la región. También decir 4 de los candidatos que apuntaban en las encuestas: la oficialista Laura Fernández, con intención mayoritaria de votos. Costa Rica celebra hoy elecciones presidenciales y legislativas, una oportunidad para que la ciudadanía defina su futuro político. Desde las 6 de la mañana los ciudadanos acudieron a las urnas. Yo pienso que es una oportunidad inmensa para mantener nuestra democracia. Costa Rica ha sido un país muy beneficiado en ese sentido. Bueno, yo esperaría que el próximo gobierno pues ponga los ojos sobre la gente que más necesita, sobre la clase obrera, la clase trabajadora, y sobre todo puntualicen en asuntos salariales, pensiones, seguridad y educación básicamente. Según las encuestas, la candidata Laura Fernández, que representa la candidatura del actual presidente Rodrigo Chávez, cuenta con un respaldo del 40%, el cual sería suficiente para evitar una segunda vuelta. Sin embargo, la oposición la disputan otros 20 candidatos, entre ellos Ariel Robles Barrantes, el candidato más joven y de izquierda del partido Frente Amplio. También está Claudia Dobles, candidata de centroizquierda de la coalición Agenda Ciudadana. Sin descartar a Álvaro Ramos, el socialdemócrata del Partido Liberación Nacional y quien disputa el segundo lugar en las encuestas, y además Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia por el Partido Unidad Nacional Cristiana. El Tribunal Supremo de Elecciones aseguró que el proceso electoral contará con un blindaje especial para garantizar su transparencia y seguridad, mientras Estados Unidos reafirmó su respeto por el proceso democrático de Costa Rica. Se espera que el cierre de urnas se dé a las 6 de la tarde, hora local, mientras que los primeros resultados serán emitidos sobre las 8:45 de la noche por el Tribunal Supremo de Elecciones. Cabe señalar que los observadores internacionales se encuentran acá. Uno de ellos, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, acompaña a este proceso electoral.
iFestival 2026. Ilumina y despierta tu curiosidad. Patrocinador principal, RCN. Sumérgete en la cultura. Muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Paula y yo seguimos aquí en Cartagena transmitiéndoles todo lo que pasa minuto a minuto de la agenda del Hey Festival 2026. Paula, no ha parado de llover desde la madrugada. Ayer les hablábamos del sol y del calor, ¿no? ¿Qué pasó? No, Dios mío, yo no sé, pero hay que decirlo, pese a la lluvia, pese al frío, Cartagena sigue siendo encantadora. Pero no ha parado de llover, de verdad. Los asistentes han tenido que correr, pero eso es lo bueno, Paula, que los conversatorios siguen y la gente sigue llenando los auditorios, sigue llenando y asistiendo a las charlas que se presentan, porque sin duda la agenda es bastante nutrida y bastante interesante. Entonces, si le parece, entramos en materia precisamente hablando de uno de los escritores colombianos más queridos en nuestro país, y es Mario Mendoza. Paula, le confieso que yo me he visto Satanás, la película, y me leí el libro, pero en esta ocasión vinieron a hablar de una serie que parece que la sacaron del estadio, pero yo no he podido ver, así que tengo la tarea de llegar a Bogotá y verla. No, exitosísima. Le dije que se la tenía que ver porque yo también ya tuve la oportunidad de verla y más que ganado esos primeros puestos que ha tenido durante varias semanas, incluso en esta plataforma, Estado de Fuga 1986, que es esta serie, digamos, basada un poco obviamente en la masacre de Poseto en la ciudad de Bogotá, pero un poco obviamente con un tema de ficción bien interesante, que es un poco de lo que hablaba en este conversatorio con la guionista de la serie, de cómo logran convertir este libro tan exitoso, además con tantas ediciones, Satanás, de Mario Mendoza, en esta serie que, mejor dicho, ha encantado. Pues, ¿le parece si vemos ese resumen del que usted nos habla, pero también, además, digámosle a los televidentes que usted tuvo la fortuna de hablar con Mario Mendoza y hacer unas preguntas específicas sobre este documental y su punto de vista? Se avecina una nueva forma de violencia, como un nuevo tipo de asesino. Hicimos una serie curiosa, particular, rara, es un thriller policíaco. Y el thriller tiene unas características, tiene unas normas, tiene una especie de estructura sumamente particular. Entonces pudimos ir desentrañando, ir mostrando las escenas de la serie y por fortuna todo salió bien y el público no solamente estaba como muy curioso de saber los intríngulis y el detrás de bambalinas, sino también creo que fue conectando con el mismo ritmo que tenía la exposición, que era un ritmo policíaco. Llegará el día en que una verdadera lluvia limpiará toda esta escoria de las calles. Yo soy esa lluvia. De hecho, en nuestra ficción y en nuestra serie, que él pierda a León, o sea, en el momento donde Jeremías descubre que León se le parece, pero no es su misma naturaleza, no es un soldado, ni está planeando ir a hacer una masacre, es el momento de la ruptura, ¿no? Claro, exacto. Pero, digamos, esto nos sirve siempre para pensar quién siembra la semilla, porque al final es una reflexión sobre el mal y sobre algo muy perturbado. De la muerte nunca vuelve, León, nunca. Bueno, esa es la tarea también para los televidentes que no se han podido ver esa serie, que se animen y la vean, porque yo ya quedé antojada y seguramente ustedes van a opinar lo mismo, que es excelente. Además que tiene el sello de Mario Mendoza, entonces vamos a la fija. Paula, avancemos con el conversatorio que tuvo aquí uno de nuestros talentos de la organización del canal RCN, de la FM, el subdirector Santiago Ángel, que estuvo hablando con un escritor estadounidense exitosísimo, estuvo hablando de los libros, de la más reciente publicación de este escritor. Un libro que habla sobre el amor, la amistad, la culpa, varios temas bien interesantes y en los que, por supuesto, los asistentes y el auditorio estuvo bien atento a este conversatorio con Santiago Ángel. ¿En qué momento te atrajo tanto Rusia como tema? Ese libro se sitúa en Rusia e inicia antes de la revolución y termina en los 50, después de la muerte de Stalin, y el 90% de este libro ocurre en un hotel de Moscú. Cuando tenía 17 años leí a Fyodor Dostoyevsky y me pareció alucinante. ¿Siente que esta historia tiene el potencial de ser tal vez una gran historia o un gran libro? Cada autor es distinto. Mi manera es la siguiente. Yo tengo una idea, como por ejemplo, un hombre que se siente atrapado en un hotel por mucho tiempo, eso es una idea. Entonces se pone a escribir, por ejemplo, Un caballero en Moscú. Si la historia es interesante, comienza a escribir por horas para desarrollar cómo se llevará a cabo, quiénes son los personajes, qué ocurrirá.
Esto es un proceso que sucede bastante rápido. Bueno, y seguimos hablando de conversatorios y charlas súper interesantes que se han robado la atención de los asistentes. Miren, no podía faltar en el Hey Festival 2026 aquí en Cartagena uno de los escritores españoles más importantes y aclamados. Les hablo de Javier Cercas, Paula, un español exitosísimo que nos sorprendió el año pasado con la publicación de un libro que llamó El Loco de Dios, pero era un libro basado en el Papa Francisco que publicó justo antes de que él falleciera. Pues aquí en Cartagena estuvo hablando con un escritor colombiano también muy aclamado, que hay que decir, se llama Juan Gabriel Vázquez, ustedes lo conocen, Paula. Ha dicho incluso en este conversatorio que fue un Javier Cercas muy personal, una historia que desde incluso su propia vivencia, su propia experiencia, digamos, en estos temas de religión, pues ha contado a través de esa mirada y desde esa óptica quién era el Papa Francisco, un papa muy querido no solo en nuestra tierra, sino también en toda Latinoamérica, y que hoy más que nunca cobra relevancia mirar desde esa perspectiva su historia. Este libro surge de esa oportunidad, increíble, inédita, extraordinaria. Pero sobre todo, como tú sabes muy bien, los libros surgen de necesidades, de urgencias personales, de obsesiones, llamémoslo como queramos. Y es el caso. Es decir, aquí se dio una alianza, iba a decir milagrosa, providencial, para que surja un libro, entre una oportunidad y una necesidad. Este libro trata de un loco sin Dios, o sea, un tipo como yo y como tú y como la inmensa mayoría de nosotros, educado en el cristianismo, en mi caso muy seriamente educado en el cristianismo, porque mi familia era muy católica, un loco sin Dios. Un dato adicional sobre esto, Paula, y es que la gente no se puede olvidar que lo paradójico es que Javier Cercas es ateo. Es un ateo hablando de Dios y hablando del Papa. ¿Le parece, Paula, si le contamos a los televidentes los planes recomendados que no se pueden perder hoy en el último día de aquí el Hey Festival? Nancy, imperdible, de verdad, pese a la lluvia, pese al frío que está haciendo en Cartagena, no se pierdan, además porque lo decíamos ayer, y es que hoy las personas que presenten su cédula que diga que nacieron aquí en el departamento de Bolívar van a poder entrar gratis, entonces no desaprovechen esa oportunidad. Empezamos con Héctor Abad Faciolince y Catalina Gómez Ángel, hablando de lo que queda en pie a las 3:30 de la tarde en el Centro de Convenciones Auditorio Getsemani. Mauricio Silva Guzmán, Daniel Samper y Andrea Guerrero van a estar hablando de los 50 mejores equipos del fútbol colombiano. Eso va a ser a las 3:30 de la tarde en el Centro de Convenciones, en el Salón Barahona. Después van a poder ver nuevamente a Juan Gabriel Vázquez y Javier Moreno a las 3:30 en el Teatro Adolfo Mejía. Cecilia Baena y Andrea Guerrero, una campeona cartagenera. Este conversatorio será a las 5:30 de la tarde en el Palacio de la Proclamación en el Auditorio Juan José Nieto. Y por último, Carrie Somers hablando con Rosy Lemos en La Naturaleza está de moda, 5:30 de la tarde en el Centro de Convenciones, también aquí Auditorio Getsemani. Ahí están entonces nuestros recomendados, no se pierdan este último día del Hey Festival, que la lluvia no les impida, pero también recuerden que muchos de los conversatorios se van a estar transmitiendo por streaming, por si quieren quedarse en el hotel, por si quieren quedarse en una cafetería, ahí pueden también participar en los conversatorios. Paula, creo que eso es todo por ahora, porque a las 7 de la noche también les vamos a tener información. A las 7 nos vemos contándoles esos conversatorios que tendrán además con nuestros talentos RCN, dos interesantísimos, por ejemplo con Andrea Guerrero, mejor dicho, va a estar para que no se lo pierdan. Bueno, eso es todo. Los vemos. Feliz tarde para todos. Un abrazo a Nancy y a Paula. Y es que la lluvia está por todas las ciudades del país. Increíble. Mucha atención que hay nuevos movimientos con la extradición de alias Pipe Tuluá. Oscar, ya está listo un documento que será clave en todo este proceso. ¿De qué se trata y por qué es tan importante? Así es, Felipe, pues lo tenemos en nuestras manos, lo recibimos hace pocos minutos. Se trata de las garantías procesales que envió el gobierno de Colombia al gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, lo ven en pantalla, aquí en Colombia. En estas garantías procesales, pues es una de las etapas para agilizar la extradición de alias Pipe Tuluá, información con la que iniciamos este informativo, teniendo en cuenta además que recientemente en su cuenta en Twitter el presidente Gustavo Petro había señalado que la
extradición estaba en firme y que había luz verde, ya que el recurso de reposición que presentó alias Pipe Tuluá fue rechazado por parte del Ministerio de Justicia. En estas garantías dice, en relación con la garantía sobre la pena de muerte requerida mediante la nota de ese ministerio anteriormente mencionada, el gobierno de los Estados Unidos considera que dicha garantía sea necesaria para este caso, de conformidad con las leyes penales de los Estados Unidos. La pena de muerte no es una sanción autorizada para los delitos por los cuales se solicitó la extradición de Marín Silva, por lo tanto, la pena de muerte no puede ser solicitada ni impuesta en este caso. Esa es una de las partes de estas garantías procesales en las que indica el documento procedente de la Embajada de Estados Unidos que no se le aplicará la pena de muerte a Pipe Tuluá concerniente a los delitos cometidos en la Unión Americana. Esta es una noticia en desarrollo que iremos hablando más en el próximo noticiero de las 7 de la noche. Felipe, usted tiene muchas más noticias. Claro que sí, Oscar. Estados Unidos recibe esas garantías procesales en el caso de Pipe Tuluá. Mil gracias, Oscar. En noticias del mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a llamar una buena mujer a María Corina Machado, al tiempo que reveló su interés en lograr un acercamiento entre el régimen y la oposición venezolana. El mandatario también habló sobre Cuba y afirmó que no quiere una crisis en la isla y que al parecer estarían interesados en llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Sobre Venezuela, ¿cree que Machado podría regresar a Venezuela? Es muy buena persona, pero creo que tengo que decirlo, al mismo tiempo el liderazgo actual está haciendo muy buen trabajo. Tenemos que hacer algo con esto, quizás juntar a las partes y hacer algo en Venezuela. Sobre su plan para el petróleo venezolano, usted dijo que el petróleo se dividirá, beneficiándose tanto Estados Unidos como Venezuela. ¿Cuál será la parte de las ganancias del pozo que le corresponderá a Venezuela? Bueno, no lo hemos discutido, pero nos llevamos muy bien con los líderes venezolanos. Están haciendo un buen trabajo. Vamos a vender mucho petróleo y nosotros nos llevaremos algo. Creo que Venezuela va a cambiar realmente. Abrí el espacio aéreo sobre Venezuela para que la gente de Venezuela en Estados Unidos pueda ir allí. Podrán regresar por primera vez, regresar a Venezuela y quizás quedarse o regresar a ver a sus familiares por un corto tiempo. En respuesta a la advertencia de Claudia Sheinbaum del embargo del petróleo cubano, Cuba podría provocar una crisis humanitaria allí. Bueno, no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían llegar a un acuerdo para que Cuba volviera a ser libre. Vendrán a nosotros y llegarán a un acuerdo, pero Cuba realmente tiene un problema. Conozco a mucha gente de Cuba. Ahora mismo hay mucha gente en Estados Unidos a la que le encantaría volver a Cuba y nos gustaría resolverlo. India se está sumando y va a comprar petróleo venezolano en lugar de comprarlo a Irán. Así que hemos llegado a ese acuerdo, al concepto de acuerdo, pero China es bienvenida a comprar petróleo. En paralelo a este tema, el Papa León XIV se pronunció y dijo que estaba preocupado por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Pidió un diálogo sincero y efectivo para prevenir la violencia y un mayor sufrimiento para la isla. Queridos hermanos y hermanas, he recibido la preocupante noticia del aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos de América, dos países vecinos. Me hago eco del mensaje de los obispos cubanos, invitando a todas las partes responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y un mayor sufrimiento para el querido pueblo cubano. Y tras una semana de frío y temperaturas bajas, mientras las autoridades reportan al menos 100 personas muertas en todo el territorio, 40 de los 50 vuelos en Estados Unidos vuelven a estar bajo alerta por otra tormenta invernal durante el fin de semana. Las autoridades advierten que este nuevo frente traerá temperaturas bajo cero en la costa oriental del país y que afectará incluso a la Florida. Dicen además que el fenómeno podría convertirse en un ciclón bomba. Y en Estados Unidos, una jueza rechazó la solicitud del estado de Minnesota para obligar a ICE a suspender sus redadas que causaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes, generando así protestas masivas. En el último mes, miles de agentes federales realizaron múltiples redadas en esta ciudad de Minneapolis en el marco de una campaña anti-inmigración impulsada por el presidente Donald Trump.
lo largo de mi vida. Muchas gracias por la invitación. Oscar, yo creo que han pasado 3 ¿Qué hacer por los jóvenes desde la Cámara Baja de Colombia? Bueno, pues primero gracias por este espacio y yo les cuento de dónde vengo. Yo llevo 15 años buscándole financiación a emprendedores, he trabajado con jóvenes, he sido decano, profesor universitario y lastimosamente Colombia, muchos de los jóvenes están pensando en irse de Colombia y lo llevan haciendo por muchos años, se ha venido acentuando y yo creo que este país tiene que ser un país en el que nos queramos quedar. Y eso no importa qué ideología política tenga uno, este país tiene que construir oportunidades y que la gente aquí pueda hacer un proyecto de vida. Y en la Cámara de Representantes hay una cosa vital que se discute: presupuesto, planes de trabajo, y yo quiero consolidar lo que ya he hecho en el mundo de la educación, del emprendimiento, de los empleos, y desde la Cámara creo que podemos incidir en que este país tenga una agenda que construya y le permita a las personas de Colombia hacer un proyecto de vida en el que se quieran quedar. Lalis, paso a otra pregunta que te hacían a ti. Vale. ¿Qué experiencia de tu vida te conecta de verdad con la frustración de un joven hoy en Colombia? Ser una mujer de barrio popular. Buenísimo. Cuando escuchaba a Juan David decir, claro, muchos jóvenes se quieren ir del país, tal vez quienes tienen esas posibilidades. ¿Tú te quisiste, digamos, ir del país en algún momento? Pues igual no podía. O sea, monetariamente no se puede. Hay una población allí que tal vez no existe para algunos, pero existe. Y somos nosotros, tal vez los de los barrios populares, los de las zonas de Bogotá, de Kennedy, de Bosa, de Usme, que finalmente no hay esas posibilidades. Entonces yo creo que, y por eso se habla desde este lado, además concuerdo contigo que los jóvenes deberían tener unas oportunidades. Y uno de ellos finalmente es la economía popular, que es una de mis banderas, y es entender cómo funciona esa lógica económica de los barrios, de los muchachos, de las mujeres, de los jóvenes entre 18 y 28 años. Entonces finalmente a mí lo que me conecta es entender el barrio. A mí me hubiese encantado que alguien me hubiese llegado a decirme, Lali, ¿sabes qué? Colectivizando tus compañeros podemos sacar esto adelante y hay algunas opciones y la ley te garantiza esto y hay unos decretos que te sustentan, pero eso nunca pasó. Entonces yo creo que eso es lo que me conecta, ¿sabes? Y nos pregunta Angie desde Arauca, ¿qué política pública propones para la salud mental juvenil que no sea solo líneas de atención? Bueno, ahí hay dos cosas y es que yo que soy mamá de 2 hijos me doy cuenta cómo las redes sociales son muy influyentes en el comportamiento, en la ansiedad, en la depresión de nuestros niños, de nuestros jóvenes. A mí me parece que debe haber una política y un proyecto de ley que pueda regular las redes sociales en niños menores de 12 años. Tenemos que las estadísticas de los suicidios se han disparado, las estadísticas de ansiedad, depresión en los colegios, el bullying que se vive al interior de los colegios. Tenemos que fortalecer la prevención también dentro de esto, de lo que nuestros niños están sintiendo. Y tenemos ejemplos de muchos países que han regulado el uso de las redes sociales y que la ansiedad, la depresión, incluso los suicidios han disminuido visiblemente. Esta es una ley, un proyecto de ley que podemos presentar, pero también es muy importante el acompañamiento dentro de los colegios. No es posible que una profesora tenga a cargo 45 niños cuando pues todos los niños son un universo y un mundo muy diferente. ¿Qué tan difícil en Colombia es tener una vivienda digna y cuál es la propuesta de Joseph Plaza para que no sea tan complicado? Claro, Oscar, lo primero que hay que decir es que el próximo Congreso de la República tiene una tarea titánica en aprobar más de 10 reformas que van a configurar los próximos 40 años del país. Hoy vamos a tener reforma a la salud. Si la Corte Constitucional decide devolver el procedimiento para la aprobación nuevamente de la próxima ley o reforma pensional, pero hay 2 reformas que nos parecen supremamente importantes dentro de ese gran conjunto. Primero, la ley de competencias. Si nosotros no tenemos la posibilidad de realmente reestructurar el Sistema General de Participaciones, todas las ideas que, por ejemplo, tiene el ICET no se van a dar. Porque lastimosamente, o para bien o para mal, esto se hace con recursos, se hace con inversión. Y si a los territorios no llega la inversión necesaria, pues realmente se queda como una gestión social. Entonces lo primero que tenemos que ser consecuentes es la ley de competencias es supremamente importante para el destino de todos los territorios en los próximos años. Y si no, ahí nos tiramos el país en los próximos 100. A lo largo de mi vida, muchas gracias por la invitación. Oscar, yo creo que han pasado 3 Cambiamos de tema ahora y es que esta semana se conoció el borrador del Ministerio de Hacienda con el que buscan eliminar la retención en la fuente cuando los colombianos realizan
pagos en establecimientos comerciales con tarjetas débito o crédito. Santiago Mendoza nos trae un informe con las implicaciones que podría tener esta medida. Durante esta semana, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el borrador del decreto que busca eliminar la retención en la fuente del 1.5% aplicada a los pagos realizados con tarjetas débito y crédito. Al eliminar esta diferencia y al no generar esta retención, pues los comercios van a tener una mayor caja. No les van a descontar por esas ventas anticipadamente el 1.5%, sino que lo pagarán ya cuando deban cancelar sus impuestos. Según los expertos, esta modificación generaría un mayor flujo de caja para las empresas, arrojando a su vez un beneficio para la población colombiana. Los comercios eventualmente podrían trasladar algún beneficio económico al consumidor. Un ticket promedio de venta más alto, pues obviamente estos volúmenes pues significarán una mayor caja. Frente a este panorama, los recaudos que realiza la DIAN podrían aumentar sustancialmente. Pues las transacciones van a ser más visibles en general para la DIAN como autoridad de impuestos, y esto va a generar un mayor recaudo. Vale destacar que más allá de las diferentes posturas sobre la medida del Ministerio de Hacienda, eliminar la retención en la fuente en los pagos con tarjeta coopera en la modernización del sistema de pagos de Colombia. Horas antes de que entrara en vigencia la ley de garantía, llamaba mucho la atención la cantidad de contratos que firmó el gobierno. En total han sido, oigan esta cifra, 85.826 contratos. La denuncia la hace el exconcejal Daniel Briceño. Desde este 31 de enero a las 12:01 de la madrugada comienza a regir la ley de garantías. El objetivo, evitar que cargos, contratos o recursos del Estado sean utilizados para influir en la voluntad de los electores. Sin embargo, según denunció Daniel Briceño, entre el 1 y el 28 de enero, el gobierno ha firmado 85.826 contratos de prestación de servicios. El gobierno nacional y sus 220 dependencias entraron en una firmatón histórica y absurda de contratos por 5.1 billones de pesos. Esto equivale a cerca de 3.100 contratos al día. Realmente lo que existe es un afán para obtener recursos de cara a estar fortalecidos políticamente de cara a las próximas elecciones. Para los expertos, este comportamiento contradice el discurso del gobierno sobre la falta de recursos. Pero acuérdese, Catherine, que cuando aumentaron el salario mínimo, al Estado le costaba 6 billones de pesos adicionales. O sea, en 2 decisiones se gastaron lo que estaban esperando tener con la emergencia económica. Si se compara la contratación con el mismo periodo de 2025, se evidencia un aumento del 183%. 1:58 p.m. Mucha atención, ya hay bandera roja en Cartagena por las condiciones del mar. Según la DIMAR, están en alerta, Jorman, por las fuertes lluvias, los vientos y las condiciones del oleaje. Esto debido a los frentes fríos que está impactando al Caribe colombiano. Mire, Marcela, incluso en este momento se está registrando una tormenta en la Heroica, pues allá estamos con la gente. Precisamente ahí está Rupert Cassiani. Rupert, lo vemos que está prácticamente empapado. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Jorma, Marcela, televidentes, 1:59 p.m. y ya ustedes lo están viendo. Fuertes vientos, fuertes lluvias y un mar bastante agitado, tal como lo habían pronosticado las autoridades en días previos. Y es que lo que nos han dicho desde la Dirección General Marítima DIMAR es que estas condiciones adversas se están presentando porque un frente frío procedente de los Estados Unidos estaría impactando el mar Caribe, generando así olas de hasta 4 metros de altura y vientos huracanados de hasta 50 kilómetros por hora. Se espera que para esta tarde llegue a su pico máximo y también la madrugada de mañana, por lo que se mantiene la bandera roja, la prohibición al mar y la prohibición del zarpe de las embarcaciones. Se espera también lo que han dicho también las autoridades es que se extremen las medidas de seguridad y se mantiene un puesto de mando unificado para monitorear toda esta situación. Jorman, Marcela, nosotros vamos a seguir muy atentos a cómo avanza toda esta situación aquí en Cartagena, pero ustedes tienen más de Noticias RCN.
Ya lo veíamos en imágenes, Rupert, mucho cuidado usted y su equipo. Este es el reporte que se está llevando a cabo desde Cartagena. Ya hay bandera roja y esta tarde habrá un puesto de mando unificado. Esperemos que los daños no sean mayores. Pero, Marcela, nosotros seguimos en todas las regiones y vamos ahora desde Cartagena, vamos ahora a Santander, porque en Bucaramanga 12 ediles están denunciando que grupos armados criminales les estarían amenazando. Esto para poder tomar control de puntos estratégicos de la ciudad. Todo esto, Jorman, ocurre lastimosamente en medio de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal. La situación que usted menciona ya genera renuncias. Por eso hasta ahora conectamos con Estefanía Pedraza. Buenas tardes. ¿Qué medidas han tomado las autoridades? Hola, buenas tardes, Marcela y Jorman. Así como los televidentes, pues mire, las autoridades inicialmente le hacen un fuerte llamado a la comunidad y a los ediles, quienes están siendo amenazados para que más de los 140 que hay en todo Bucaramanga se comuniquen tanto con la policía como con el Gaula para recobrar esta información, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, quien menciona que teme por su vida, que no puede seguir ejerciendo como edil en su sector, que es Balconcito, cerca de la Novena, en donde se ha denunciado bastante minería ilegal y también la creación de caminos para la comercialización de narcotráfico en esta escarpa occidental de la ciudad. Es por eso que ya son 12 los ediles que también están corriendo por la misma situación de peligro. 12 ediles en Bucaramanga denuncian amenazas de grupos armados que buscan imponer su control en barrios estratégicos donde el narcotráfico y la minería ilegal parecen no tener control. 2 ediles que están amenazados, que conocemos del área metropolitana, y 3 presidentes de la Junta de Acción Comunal. Algunas personas usan las alcantarillas de la ciudad para llegar a la escarpa bajo el puente La Novena. Están colocando todo lo que se llama la quebrada del Lorito y por ese lugar están sacando todo en una parte grande de droga y en la parte de la minería lo están utilizando. Los barrios más vulnerables de Bucaramanga se han convertido en escenarios de intimidaciones. Uno de los casos más graves apunta al Clan del Golfo. Recibimos una amenaza fuerte del Clan del Golfo en los cuales nos dicen que nosotros somos objetivo militar. Bucaramanga cuenta con 140 ediles, pero muchos no se atreven a denunciar. Ubicamos 80 hombres del GOES que están desplegados en los asentamientos humanos donde tenemos mayor problemática criminal. Tras la ola de violencia en la ciudad, que ya suma 7 homicidios en lo que va del año, se anunció la inversión de 21.000 millones de pesos en cámaras de seguridad con tecnología para intentar capturar a los responsables de estos crímenes. Continúa la crisis de la salud por cuenta de la mala atención y la demora en la entrega de medicamentos. En el municipio de Pitalito, sur del Huila, una madre soltera desde sus redes sociales hace un llamado de auxilio a las autoridades de la salud. La nueva EPS no le entrega desde el mes de noviembre el medicamento para controlar los efectos de una enfermedad huérfana denominada hipertensión pulmonar, poniendo en riesgo así la vida de la paciente. Es un medicamento que no se puede interrumpir porque puede traer fallas cardíacas indescriptibles, mortales. Entonces hago un llamado porque la nueva EPS desde el mes de noviembre, a pesar de que tengo una tutela a fallo a mi favor, no me ha hecho entregar los medicamentos. Esa impotencia se traslada a los usuarios que ven padecer a su familiar, que quedan sufriendo una enfermedad, un dolor crónico, una enfermedad terminal que no tiene solución, aún ni siquiera con la orden de un juez de tutela. Es increíble tantos pacientes sin medicamentos y sin atención médica. Muy bien, todos conocemos el famoso Palacio del Colesterol en Bogotá y cómo no, ya que este año cumple 64 años, pues la noticia es que hoy será el último día de su tradicional ubicación. Ana, mucha gente sin duda va a quedar preocupada con esto, no van a tener dónde comer. ¿Qué pasó? ¿Para dónde se lo llevan? Hola Felipe, nuevamente. Mire, lo que va a pasar con el Palacio del Colesterol como lo conocemos es que cerrará sus puertas, pero sobre las 15 familias, las 15 empresas que funcionan en este lugar van a ser trasladadas durante los 2 años que se realicen las obras justamente para la construcción del nuevo estadio. ¿A dónde serán trasladados? Detrás del Estadio El Campín, donde lo conocemos, la parte oriental, tanto norte como sur, estarán en unos food trucks, donde precisamente estos trabajadores van a poder continuar con sus labores durante los próximos 2 años. Algo muy importante que nos dicen es que tendrán también que hacer todo un proceso de formalización para poder regresar a sus labores. Nosotros estamos hoy acompañando no solamente a los comerciantes, sino también a los ciudadanos que llegan con mucha nostalgia a recibir entonces este último día del Palacio del Colesterol, donde lo conocemos.
Es un espacio estilo comida de calle, food truck. Hay una etapa que se está viviendo en este momento y es la formalización del Palacio del Colesterol, porque desde 1962 están acá, pero la parte de formalización y cumplir con todos los requisitos de ley están en ese proceso. Apenas ellos cumplan con todos esos documentos que están en ese proceso y están trabajando muy duro para ello, ya tendremos el nuevo espacio. Palacio del Colesterol. Hablamos de otro tema. El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, presentó su libro Panorama del Control Fiscal a partir de la Reforma Constitucional de 2019. Una obra clave para los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, pero que interpela a las empresas privadas cuyos socios, amparados en la persona jurídica, buscan evadir responsabilidades, derechos y obligaciones. Es un llamado a la transparencia que toca a todos. Bueno, yo me vine a la zona gastronómica en Expo Malocas 2026 porque yo no me podía ir sin probar el plato tradicional del Meta. Muchísimas gracias. Ahorita le pruebo, pero mientras tanto, Karen, cuéntenos un poco sobre el tema de este plato tradicional. Bueno, la mamona la llanera, como bien nos lo cuenta, mamona es una mamona de destete, recién apartadita. Y llanera porque la asamos típicamente en el llano al chuzo. Tienen que venir al llano y probar la mamona a la llanera. Aquí solo en Villavicencio Meta. Delicioso. Entiendo ustedes que vienen de tradición, vienen aquí a Expo Malocas a mostrar un poco de ese plato tan rico. Así es, venimos ya que nos dan la oportunidad acá en Expo Malocas de estar presentes con nuestro típico plato. Queremos invitarlos a todos, hoy es nuestro último día, a que hagan parte de Expo Malocas 2026. Karen, muchísimas gracias. Y para acompañar esta deliciosa carne, pues tenemos también las bebidas. Estefanía, cuéntenos un poco de su emprendimiento. Bueno, te cuento que esto es una conserva de fruta en miga y es idea para que lo acompañes en una sopa italiana con su carne, la mamona. Delicioso, yo ya lo probé, pero esperen porque no me puedo ir sin probar esta deliciosa carne. Deliciosa, yo sé que ustedes están antojados, así que los dejo con estos platos deliciosos. Nos vamos a un corte comercial. Nosotros seguimos con toda por el Meta, Jorman. Hemos disfrutado de ese departamento de Villavicencio, de Expo Malocas 2026 y ya tenemos el sombrero llanero. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo me queda el sombrero? Vea, mire, este obsequio que nos dieron aquí los tenemos para toda la gente de producción y del máster. Y además, Marcela, hay que decirle a la gente que es que la vía está en óptimas condiciones para que todos los colombianos no solo puedan venir ahorita, sino que además puedan venir también en los próximos días. Hay una inversión en seguridad, en tecnología, uniformados en las vías. Mejor dicho, que sea Jason Berral que nos cuente qué está pasando justamente en el llano. En el marco de Expo Malocas 2026, las autoridades refuerzan la seguridad en el Meta. Son cerca de 2.000 los uniformados que trabajan para brindarle garantías a los más de 250.000 visitantes. Articulados con las diferentes autoridades, la Fiscalía General de la Nación, pues estamos haciendo unos trabajos importantes para garantizar a los ciudadanos que vengan aquí al Meta y disfruten toda esta tierra tan hermosa. De igual manera, se ha invertido recursos para equipamiento y tecnología. En el último año 2025 tuvimos una inversión de 11.200 millones en temas de movilidad, infraestructura, logística y tecnología que nos ha permitido potencializar el servicio de policía en todo el departamento. Con esto se busca incrementar los miles de visitantes que se movilizan por la Amazorinoquía con una vía totalmente abierta y transitable. Aquí tenemos varios hombres que nos acompañan, el departamento es un departamento seguro, una vía completamente estable, sin problemas. Ahora hay 20 de Bogotá, por supuesto dispuesto, hotelería, toda la parte de logística para la gente venga y por supuesto un super clima para que vengan y disfruten. Este año seguirán las inversiones de las autoridades con el fin de mejorar las condiciones de seguridad. Buenas. Además, Marcela, mire que el llano no solo se escucha, también se siente, y esta es una región que quiere mostrarle al mundo entero su riqueza y sus tradiciones. Hemos registrado hasta el momento, nos confirman, más de 250.000 visitantes. Sin duda alguna es una vitrina agroindustrial. No lo sé, pero a mí el llano me suena a berraquera. Y más ser sanmartinera, claro que sí.
Y es que en 29 municipios se resume la historia. Aquí tenemos varios hombres que nos acompañan. El departamento es un departamento seguro, una vía completamente estable, sin problemas. Ahora hay 20 de Bogotá, por supuesto dispuesto, hotelería, toda la parte de logística para la gente venga y por supuesto un super clima para que vengan y disfruten a Expomaloca con conciertos. Y es que la transformación es evidente, no solamente de una gran industria petrolera, sino ahora el turismo, la agroindustria y la innovación tomaron la parada. Vengan a nuestro departamento y no se pierdan la oportunidad de vivir lo que en ninguna otra parte del país se puede tener para ustedes. Hay más de 1.100 especies de aves que hacen del aviturismo uno de los mayores atractivos del Meta. País invitado, Brasil, departamento invitado, Antioquia y por supuesto Puerto Gaitán, el municipio invitado. Aquí está toda la agroindustria, la última frontera agrícola del país. Son más de 250.000 invitados que participarán de Expomalocas 2026 y se llevarán cada uno de ellos un pedacito de Colombia, del Meta, de Villavicencio, de San Martín y sus alrededores. En el departamento del Meta, la cultura no se explica, se vive, Jorman, en cada calle, en cada acorde y en cada zapateo. Mire, además, Marcela, que la música llanera, ya nosotros la hemos estado escuchando durante todos estos días, y además siempre busca nuevas voces que la proyecten para que no solo se quede en la región, sino que además sea llevada a otros lugares, no solo en Colombia, sino también en el mundo. Escuchemos lo que dice el Puma de la música llanera. Transitar las calles del Meta es sentir su cultura, respirar su música. Es un paraíso natural. Podemos encontrar gastronomía, cultura, podemos encontrar gente amable. Así conocimos al Puma del Joropo, un joven llanero que busca que su música trascienda fronteras. Los inicios fueron por parte de la familia. Tengo familia del Casanare, de acá Villavicencio también. Fueron ellos los que inculcaron un poco a este artista, al Puma del Joropo, por medio de los parrandos llaneros y eso que se hacen en las tierras, que es algo ancestral. Y con la música, el baile es infaltable, un patrimonio de todo llanero, así como lo cuenta el propio nombre de este grupo que emprendió su camino hace 5 años, Zapateando Joropo. A las 4 de la mañana le había puesto los aperos y duramos todo el día bregando ganado o matrero. Todo lo que es la parte artística lo hemos tenido desde muy pequeño y pues toda la vida mía ha sido folclore llanero, música llanera y para mí pues entre pocas palabras es la vida entera. El Puma del Joropo representa la fuerza, el tesón, la berraquera de la gente de esta hermosa región, gente que trabaja todos los días labrando su futuro. Nosotros, por supuesto, tenemos un invitado muy especial. Él es Ronald Lozano, director del Instituto de Turismo del Meta. Bienvenido a Noticias RCN. Hablemos de una vez de turismo. ¿Cómo se ha movido Expomalocas 2026? Estamos muy contentos porque en realidad la feria ha superado las expectativas. Tenemos visitantes del extranjero y visitantes del interior del país que vinieron motivados por el contenido que les ofrece la feria más importante agroindustrial, bovina, equina y turística que tiene el país. Bueno, director, hay otro punto. Termina ahorita Expomalocas, pero ¿qué viene después? Contémosle a los colombianos qué pueden encontrar en el llano y especialmente en cultura en el departamento del Meta. Mire, el departamento del Meta es la joya de la corona en materia de turismo de naturaleza. Aquí nosotros seguimos, lógicamente, promocionando los escenarios como el Cañón del Río Huéjar, como el Cañón del Guape, como Cañón Cristales, pero las fincas agroturísticas que están ubicadas muy cerca aquí de la capital Villavicencio y todos los escenarios de aventura para que ustedes vengan, se programen, visiten nuestro departamento, que se van a enamorar los que no han venido. Y los que ya vinieron, hay muchas otras cosas más por explorar. Le cuento, Jorman, director, que yo me voy enamoradísima del llano, así que muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto, unos minuticos invite a la gente para que venga. Invitadísimos, el departamento del Meta los espera. Gracias a Dios ya no hay dificultades para venir desde Bogotá aquí a Villavicencio. Tenemos unas muy buenas condiciones climáticas para recibirlos y el calor humano de nuestros operadores y prestadores de servicios turísticos para que ustedes vivan las mejores experiencias de su vida con toda su familia.
Mucha atención, a esta hora hay noticia urgente. La policía y el gobierno acaban de confirmar la muerte de alias Gonzalito, el jefe del Clan del Golfo. Giovanni, ¿qué se sabe? Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, para los televidentes. Mucha atención porque fuentes de la delegación del Gobierno Nacional en los acercamientos con el Clan del Golfo y fuentes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional le confirman a Noticias RCN que este hombre que ustedes ven aquí en pantalla se trata de alias Gonzalito, el segundo cabecilla más importante del Clan del Golfo luego de alias Chiquito Malo. Murió hace pocas horas en un accidente que ocurrió en el departamento de Córdoba. Lo que nos confirman nuestras fuentes, y lo cito de manera textual, es que estaba haciendo un traslado y al cruzar un río exactamente en el municipio de Tierra Alta, esto es en el departamento de Córdoba, la lancha en la que se transportaba se volteó y tanto alias Gonzalito como los integrantes de su esquema de seguridad se ahogaron. Esto fue confirmado por los mismos integrantes del Clan del Golfo que se encuentran precisamente en la mesa de negociación del Clan del Golfo ante el gobierno nacional. Recordemos que alias Gonzalito es el segundo cabecilla del Clan del Golfo luego de alias Chiquito Malo, luego de que alias Otoniel fuera capturado, asumió, digamos, como el liderato del Clan del Golfo, alias Chiquito Malo, y quedó como segundo cabecilla, alias Gonzalito. Este hombre entonces murió hace pocas horas en el departamento de Córdoba y esto nos lo confirman nuestras fuentes a Noticias RCN, Felipe. Ahí está Giovanni, entonces alias Gonzalito, jefe del Clan del Golfo, habría muerto ahogado. Importante noticia a esta hora. Esta es la historia de Yosmari Hernández, una madre que conmovió a todo un país gracias a un video en el que se le ve trabajando como limpiavidrios mientras alista a sus hijos y los envía al colegio desde un semáforo en Cartagena. Una escena que retrata la dureza de la vida para muchas mujeres y que hoy se convierte en un mensaje de esperanza y segundas oportunidades. Pues para la merienda de los pelados, luchadora, sigue adelante, oíste, la buena, eso va. Este video reveló la realidad de Yosmari, una mujer que mientras trabajaba como limpiavidrios arreglaba a sus hijos para enviarlos al colegio. Una escena que parece sencilla, pero evidencia las difíciles condiciones en las que esta madre saca adelante a sus niños. Mi hijo anda conmigo para arriba y para abajo y ahí yo lo visto, lo pongo a hacer sus tareas, vente que yo vivía trabajando y lo llevo para el colegio. La mujer de 38 años llegó a Cartagena hace 7, procedente de Venezuela, y desde entonces ha luchado día a día por un mejor futuro para ella y sus 3 pequeños. Tengo que hacer 3 cosas a la misma vez, para ayudarlo a la tarea, a vestirlo, mientras que voy trabajando, hacerle la comida, hacer muchas cosas muy difíciles con ellos ahí. Pero la vida de esta valiente mujer dio un giro. Tras conocerse el video, el distrito anunció ayuda para ella. Le vamos a conseguir un techo digno a sus hijos y a ella le vamos a entregar la oportunidad de tener un trabajo digno. Hoy, la historia de Yosmari ya no se cuenta entre vidrios y semáforos, sino como un mensaje de esperanza, solidaridad y segundas oportunidades. Aquí 2:29 de la tarde en Colombia, 4:29 aquí en la Antártica. Me encanta saludarlos, me encanta saludarlo también, Esteban. Hoy domingo antártico, domingo de frío. Oiga, sí, un domingo que normalmente uno usa para arruncharse, para ver televisión, pero nosotros hemos estado todo el día enamorándonos de los paisajes de la Antártida. Hemos salido a la cubierta a pesar del frío tan berraco que está haciendo. Sí, es que en este momento tenemos vientos de más de 20 nudos. Y eso significa que está haciendo mucho frío y que también un poquito, el mar está un poquito picado, como diríamos nosotros. Sí, lo más cerca que tenemos en estos momentos es Isla Low, que es por donde estamos navegando y donde se está terminando de hacer ciencia, y una navegación más o menos a unos 7 nudos, es decir, 14 kilómetros por hora por esta zona del continente blanco. Lo más impresionante es que nosotros no paramos nuestras actividades, ni sábado, ni domingo, ni lunes festivo. Eso no impide que la tripulación de la RC Simón Bolívar y nosotros precisamente pues veamos todas esas actividades que se hacen. Y justamente, Esteban, usted estuvo acompañando a los buzos a estar aquí viendo cómo son las aguas gélidas de la Antártida. Miremos el resultado, cómo les fue a ellos. La Antártida no suele abrirse a cualquiera. Y menos a quien no se ha preparado para estar en ella.
Pero los que sí están a punto de escribir una historia son ellos, el jefe Hernández y el suboficial Domínguez, dos expertos buzos de la Armada de Colombia que se sumergirán en las heladas aguas del continente blanco. No para explorar, no para desafiar por orgullo, sino para cumplir una misión silenciosa y vital. Será la más exigente, porque esta es una temperatura de -2 grados centígrados. ¿Está preparado para eso? ¿Va a ser su primera experiencia con estas aguas tan heladas? La primera experiencia y para eso entrenamos. Verificando el equipo, haciendo un pequeño chequeo personal y poner en práctica todo lo que hemos entrenado tanto en Bogotá como Cartagena y el intercambio de conocimientos que tuvimos con nuestros hermanos los buzos de Chile. El frío del océano a -2 grados centígrados se siente incluso antes del salto. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Acompañarnos. No girarnos. La última orden del supervisor, el jefe leal, es tal vez todo un acto de fe. Se inicia maniobra con buzos en la unidad. Listo, señores. Buen buceo, que Dios los bendiga. Después de ella, el momento llega. Uno a uno saltan al agua. Hernández y Domínguez han comenzado una hazaña que quedará para siempre en sus memorias. El silencio y las profundidades los arropa mientras inspeccionan cada uno de los rincones del buque ARC Simón Bolívar. Arriba sobre el bote, el supervisor fija la mirada en los costados de la embarcación. No busca rostros, busca una señal. Vamos siguiendo la burbuja todo el tiempo, que ahí donde está la burbuja es donde van los buzos. Entonces uno va todo el tiempo pendiente de la burbuja. En caso de que algún buzo llegue a presentar alguna novedad, ellos van a salir los dos y pues van a pedir apoyo al bote que está en el momento. Veinte minutos después de estar en un mundo hostil, regresan a superficie. Hola familia, estoy bien. Sobrevivimos. No fue solo una inmersión, fue un hito en sus carreras. Es igual a que si te metieras en una piscina llena de hielo. Así es muy, pero muy frío. Y bueno, gracias al aislamiento que nos brinda este traje pudimos tener una autonomía de 20 minutos para hacer la inmersión. Revisamos los sensores, las succiones, las rejillas de las cajas de mar y el sistema de propulsión. Regresaron para contarlo, confirmando que esta expedición también se vive bajo las heladas aguas, en silencio y siguiendo una burbuja que escribe una historia. Bueno, y es que ustedes justamente lo ven en pantalla, este es el espectáculo que nos da el día de hoy domingo, el mar, pero además estamos justo en este punto, Low Island, muy cerca de esta isla, porque la ciencia nunca para dentro del buque ARC Simón Bolívar. En este momento nos encontramos haciendo estaciones oceanográficas muy cerca del paso de Drake, lo cual hace que pues tengamos vientos más fuertes, vientos cruzados, Esteban, entonces por eso el movimiento de pronto del buque. Bueno, yo sí quiero quitarme el sombrero y las felicitaciones para los buzos de la Armada Nacional. De verdad, hacer esta inmersión en estas aguas a -2 grados centígrados es todo un acto heroico y por eso también ellos ahí saludaron a sus familias apenas terminaron esa inmersión. Ellos siguen saludando también a sus casas. Esto es Colombia, siempre cerca. Soy el marinero segundo Rodríguez Guerrero Yor, navegante del ARC Simón Bolívar. El día de hoy quiero enviar un saludo a mis familiares y amigos en el municipio de Corozal, Sucre. A mi mamá Delcy Sofía, a mi papá Javier, a mi hermanita Daniela. Los quiero mucho y les mando un abrazo. Soy la teniente de corbeta Natalia Zabal Ortiz. Quiero enviar un saludo de cumpleaños a mi tía Nidia Ortiz y a mi amiga Marcela Riva. Las quiero mucho. Señor Jesucristo las bendiga y que este año sea un año cargado de muchas bendiciones. Un abrazo. Feliz cumpleaños desde la Antártida.
2:36 minutos de la tarde. Bueno, además estamos haciendo el levantamiento batimétrico, que es estar en una zona y empezar a una profundidad de casi 700 metros a mirar lo que hay en el fondo del mar. Esos resultados se los vamos a contar durante esta semana, a ver qué van encontrando. Así que mucho queda por contar. Imagínense eso, Stan, es como el mapa del océano. Sí, como, total. Ahora sí, nos decían en algún momento, es como el Waze del océano, lo que en ese momento se está haciendo, verificar esa zona para tener resultados muy importantes de cómo se están comportando los océanos y esa salud que por supuesto nosotros les daremos todos los detalles. Yo creo que nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos full abajo. Buen viento y buena mar. Felipe, usted tiene más noticias. Qué bien, Angélica y Esteban, espectacular ese inmenso mar en la Antártica. Mujeres de Ataque conversó con Lady Cuestas, la diseñadora industrial que alcanzó un hito histórico en Colombia al convertirse, miren ustedes, en la primera mujer y en la más joven del país en obtener una patente por un dispositivo médico. Se trata del Gym Smile, un gimnasio de rehabilitación portátil diseñado específicamente para niños con parálisis cerebral y otras condiciones de discapacidad motriz. Maya 1, ¿cuántos Gym Smile se han colocado ya para ayudar a cuántos niños? 590 590 dispositivos están hoy en nuestro país. Hemos logrado que los niños tengan un avance fantástico, lo hemos demostrado con cifras, con estudios clínicos. Tenemos 10 niños que han logrado caminar después de que tenían un diagnóstico que no iba ni siquiera a poder levantar. Pueden caminar gracias al Gym Smile. Claro, al desarrollo. ¿Y qué se hace? ¿Se paran atrás y empiezan a empujar? Sí, todo es un proceso. Digamos que empezamos con un niño con el control de la cabeza. Esta posición del dispositivo que está acá es para que el niño esté boca abajo y empiece a tener su control cefálico. Antes de poder caminar, un niño tiene que empezar a ser como un niño regular. Bueno, y nosotros seguimos desde Expo Malocas 2026. El sombrero que traigo hoy me lo acaban de obsequiar de Galope Sombreros, un excelente accesorio que además usan aquí todos los llaneros. Y me acompaña Cookie. En este momento se está llevando a cabo el desarrollo aquí a nuestra espalda, pues el 10º torneo mundial de aparte y encierro. Aquí los participantes en sus caballos demuestran todas sus habilidades para tener todos el ganado listo para poderlo encerrar, y es ahí donde se demuestra pues precisamente lo que se está llevando a cabo. Pero aquí también está Jerónimo. ¿Cómo está, Jerónimo? Bienvenido a Noticias RCN. ¿Y qué está pasando aquí en este lugar? Bueno, acá se está llevando a cabo aparte y encierro de ganado. Yo soy del equipo JP Ranch y estamos asociados a una asociación muy importante de americana que se llama la American Quarter Horse. Bueno, Jerónimo, y contémosle a la gente, ¿usted por qué tan chiquito y apasionado a los caballos y a todo este deporte? Es que los caballos a mí, o sea, me generan como más paz, como más tranquilidad. Los caballos a mí son como una parte de mi vida, también porque hay una asociación que me ha ayudado mucho, la asociación American Quarter Horse, la colombiana, una de las mejores. Listo, ahí está Jerónimo que nos acompaña, aquí estoy con Cookies y a ustedes los dejamos con estas maravillosas imágenes y ya nos vemos en minuticos aquí en Noticias RCN. Muy bien, y hasta aquí esta emisión de Noticias. Nos vemos esta noche a las 7 con más información. Antes nos despedimos también de Marcela y Jorman desde Villavicencio, que continúan disfrutando de Expo Maloca con buen clima y muchas atracciones imperdibles para una tarde de domingo, una tarde llanera. Marcela y Jorman. Bueno, y nosotros despedimos esta emisión, ya hemos disfrutado la comida, el folclore y ahora lo hacemos, Marcela, con música llanera que nos acompaña Zapateando Joropo. Yo tengo aquí a mi lado a Johan Garay, él es el director musical. Bueno, hablemos un poco de este grupo. Bueno, este grupo está conformado, ya lleva 4 años representando el folclore llanero. Hemos participado desde hace 4 años aquí en Expo Malocas y pues como pueden ver estamos representados por Leonardo Sánchez, Cristian Nova y Santiago Telles. Bueno, ¿con qué canción vamos a cerrar esta emisión? Bueno, Jorman? Leonardo, ¿con qué vamos a terminar? Con un San Rafael, estamos tocando el ritmo de San Rafael. Bueno, y con esta maravillosa música del llano los dejamos. Gracias a ustedes por acompañarnos en Noticias RCN. Nos vemos luego.